Economía en tu localidad. Problemas frecuentes relacionados con los tópicos de pobreza. La colonia Consejo Agrarista Mexicano se encuentra en la alcaldía Ixtapalapa y es considerada una zona con gran problemática en cuanto a seguridad, debido a balaceras, enfrentamiento entre pandillas, venta de drogas, deserción escolar y pobreza. Pero, ¿qué factores han influido para tener esta situación? Uno de los factores comenzó después de la devastación del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Se inició un programa de reconstrucción de vivienda, el Programa de Renovación Habitacional Popular, que fue muy cuestionado en cuanto a sus circunstancias técnicas y financieras, ya que la situación rebasaba la experiencia y capacidad del Estado. La política de vivienda durante el gobierno de Miguel de la Madrid se enfrentaba a grandes demandas de la ciudadanía que se había quedado sin hogar de un momento a otro, y crearon organizaciones sociales para exigir la reconstrucción con el financiamiento otorgado por el Banco Mundial. La población damnificada era en su mayoría de escasos recursos, y solían vivir en pequeñas vecindades cercanas a la zona centro, en donde laboraban como comerciantes. Los campamentos de damnificados se construyeron de cartón, se instalaron en la vía pública y los llamaban gallineros, por el descontento de que se instalaran cerca de sus viviendas. Las organizaciones que demandaban la construcción de más viviendas era la Unión Popular Centro Morelos, la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores y la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero. En respuesta a las demandas, se crea el Programa Emergente de Vivienda Fase 2, ya que estos sectores no habían sido incluidos en el decreto de octubre de 1985, por lo que se consideraban marginados por errores administrativos. Al salir la convocatoria, se registraron más de 6.000 inmuebles presuntamente dañados por los sismos, lo que implicaba 10 veces más viviendas de lo que se tenía previsto. Por lo que se descartaron las viviendas que no estuvieran tan dañadas y otros detalles administrativos que no cumplían con las características para recibir el beneficio. Esto provocó que muchas personas se quedaran sin hogar y permanecieran en los campamentos temporales, y algunos de estos se convirtieron en su nuevo hogar. Muchas familias que vivían en las colonias cercanas al centro, dedicadas al comercio informal que abundaba en esa zona, tuvieron que aceptar las viviendas otorgadas en la periferia de la ciudad. Entre ellas, en la colonia Puente Blanco, en la delegación Ixtapalapa, lo que los alejaba de su actividad económica, pero al no ser suficientes, instalaron un campamento en el terreno justo al lado del edificio construido en recuperación de vivienda, el cual también estaba destinado a la creación de un nuevo condominio durante la fase 2. Sin embargo, al no tener respuesta del gobierno en la construcción, improvisaron casas de cartón y lámina para habitarlo. Es por eso que una gran cantidad de personas se acercaron a este campamento, que no estaba preparado para vivienda, así que consiguieron los servicios básicos por medio de malas prácticas, como colgarse de la luz, robar agua y utilizar las calles aledañas como baños. Al paso de los años, esos campamentos de por sí hacinados se atiborraban más de gente, acostumbrada a conseguir las cosas a la fuerza, lo que concluyó en un foco de delitos como robo, drogadicción y familias dedicadas a la delincuencia que evitaban entrar a las escuelas aledañas. Estas familias se hicieron tan numerosas que era difícil para las autoridades lograr acercarse a la zona, y de ninguna manera lograron desocupar el terreno, ni siquiera con la promesa de construir ahora sí las casas. Entre los vecinos de ese campamento y las colonias aledañas se le conoció a ese terreno como Cartolandia, que de por sí se encontraba cerca del reclusorio Oriente, que ya tenía fama de zona roja.
Entre tanta gente se comenzaron a dividir las actividades de las personas. Algunos conseguían un oficio y trabajaban honestamente en la zona. Algunos otros regresaron a trabajar en el comercio del centro de la ciudad, aunque siempre se quedaron bastantes que se dedicaban a delinquir, a drogarse en vía pública y a juntar basura frente a la entrada para pepenar. Muchas de las familias que habitaban están resignados a que sus hijos difícilmente podrían salir de ese estilo de vida, por lo que no era una prioridad terminar los estudios, aunque lograran llegar a la secundaria. Poco a poco comenzaron a construir de forma irregular y repartir el terreno como pudieran. Seguían colgándose de la luz, por lo que se veían enormes marañas de cables que provocaban apagones continuos para los vecinos. Sin embargo, las autoridades no actuaban. Al paso del tiempo, lograron que reconocieran su estancia al colocar medidores de luz en las viviendas, al menos para evitar la maraña de cables que tenían. Sin embargo, siempre se ha distinguido que la delincuencia de la zona emana de esas viviendas, con sujetos armados cobrando a los negocios locales derecho de piso, vendiendo droga y afectando a los estudiantes de las secundarias y primarias locales. Hay una gran cantidad de noticias respecto a la delincuencia y a la violencia que se vive en la colonia Puente Blanco, y esta se extiende a las colonias de alrededor, como la colonia Consejo Agrarista y la colonia Presidentes de México. Sin embargo, cuando la policía intenta detener a las pandillas, se desatan balaceras que cobran vidas de los elementos policíacos y en ocasiones de los delincuentes. Entre los vecinos se vive la resignación e impotencia frente a la flexibilidad que las autoridades han mostrado con los invasores de esa zona, ya que han permitido que se instalen de forma permanente, y tardan mucho en actuar cuando se organizan para afectar a los vecinos.